Hola, muy buenas noches para todos. Gracias a todos los participantes por estar acá y acompañarnos esta noche. Le doy la más cordial bienvenida en nombre de CEPROCAT y también de la empresa Smart ER Consultor, que hoy nos ayuda o nos invita a ver este webinar sobre introducción al control de hemorragias exsanguinantes y protocolo en seguridad transfuncional. La noche de hoy nos acompañan dos conferencistas a los cuales le vamos a dar la cordial bienvenida. Primero al doctor Cristian Donat Otazo, quien es médico especialista en emergentología, magíster en gerencia de seguridad y salud ocupacional, especialista en didáctica superior universitaria, magíster en liderazgo estratégico y especialista en administración hospitalaria. También nos acompaña la licenciada magíster Benjamina Brites Centeno, quien es licenciada en enfermería, es especialista en salud pública, magíster en enfermería, máster en práctica avanzada y liderazgo transformacional de los servicios de enfermería, supervisora en el Centro Productor de Hemocomponentes del Hospital General de Coronel Oviedo. Desde Paraguay, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muy bien, muy buenas noches a todos, con las debidas disculpas por los inconvenientes técnicos. Un cordial saludo a los amigos, colegas y compañeros de la hermana República del Perú, a todos los amigos, colegas acá de Paraguay que nos están siguiendo, que se animaron, que se inscribieron y están al pendiente de cada capacitación a través de la consultora. Para mí es un privilegio primeramente como médico, como especialista, el de poder compartir experiencias, el de poder compartir cada cosa que estamos aprendiendo al día a día, buscando actualizarnos y de esa manera en urgencia siempre trabajamos en equipo, así es que todas las capacitaciones van para el médico y van también para la enfermera. De esa forma vamos trabajando de forma sincrónica, siempre apostando al buen trabajo, a pasar bien las guardias y que nuestro paciente salga beneficiado. La particularidad de nuestra especialidad, de nuestro trabajo, es justamente el trabajo que hacemos en urgencias. Podemos desempeñarnos tanto dentro como fuera del hospital y esto plantea varios escenarios que muchos de ellos, rayando la subestimación, uno puede caer en negligencia, puede caer en algún tipo de descuido y de repente se nos puede pasar ciertas situaciones de emergencias médicas que de repente de forma prevenible pudieron haber tenido otro desenlace. Una de esas causas principales son las hemorragias. Muchas veces nos llega el paciente al servicio de emergencias y no sabemos ese paciente cuánto llegó a sangrar, qué parte del cuerpo estuvo perdiendo sangre. No sabemos qué tipo de patologías personales puede llegar a tener que empeore esa situación clínica. Entonces, la idea de este taller, ¿cuál es? Es la de hacer una inducción de los fundamentos de lo que son los diferentes tipos de heridas, los diferentes tipos de hemostasia, los trastornos de la coagulación que podemos llegar a tener y cómo actuar tanto en un escenario prehospitalario y en un escenario intrahospitalario. ¿Por qué? No podemos enfocarnos solo en lo intrahospitalario cuando en realidad todos los primeros pasos que se hacen fuera del hospital son los que definen en realidad el pronóstico del paciente. Y el formato de estas presentaciones tienen un formato entendible, didáctico, de una forma simple, sencilla. De repente yo creo que el acento paraguayo no difiere mucho del peruano, salvo por los modismos y el bilingüismo, pero por ahí si no quedó algo muy en claro o si hablo muy rápido, les agradezco me puedan parar el carro y decirme, doctor, queremos hacerte esta pequeña consultita. Bueno, cuando hablamos de hemorragias, estamos hablando de una pérdida de sangre. No todas las hemorragias son relacionadas al trauma. Muchos tipos de hemorragias pueden presentarse por algún tipo de discrasia sanguínea, algún tipo de cuadro séptico que está cursando con una falla hepática,
Podemos tener alguna malformación vascular, pero a grosso modo podemos clasificarlas de dos formas. Según su ubicación, esta puede ser interna o externa, o según el vaso sanguíneo afecto. Cuando hay un vaso sanguíneo afecto, puede ser capilar, puede ser venosa o puede ser arterial. Podemos tener algún tipo de herida cortante, alguna herida penetrante, y esto puede desembocar en un sangrado capilar, en un sangrado venoso, en un sangrado arterial. Podemos también tener casos de hemorragias internas, hemorragias que de igual forma pueden traducirse de manera superficial como a través de la formación de quimosis en algunos puntos de declive del cuerpo donde pueden acumularse sangre. Esto puede generar una irritación peritoneal y de esa manera, por más de que este sangrado no esté a simple vista, tiene su forma de identificación clínica. Este es otro tipo de hemorragias que se pueden presentar, principalmente por lesión de vísceras huecas a nivel pélvico, a nivel abdominal. Y pasamos a lo que es la definición de hemostasia. La hemostasia es un proceso fisiológico donde nuestro organismo busca contener esa hemorragia y busca que la sangre permanezca dentro de los vasos sanguíneos. Esta puede ser primaria a través de un tapón plaquetario, como pueden ver eh, en la imagen que tenemos en la parte inferior de nuestra diapositiva, que básicamente es las plaquetas que van unidas al borde endotelial y la acumulación de fibrina. Esto genera un tapón plaquetario. Y también tenemos la hemostasia secundaria, donde se forma ese coágulo de fibrina ya que refuerza ese tapón y de esta manera se puede ir cerrando en cierta forma esta herida. Es un proceso fisiológico que compromete varios mecanismos y que exige cierto estado proteico óptimo por parte de la productividad que el hígado pueda estar ofreciendo. Podemos también tener una hemostasia quirúrgica que puede ser mecánica a través de la sutura, puede ser química con el uso de ciertos tipos de ácido, puede ser también térmica a través del uso del electrobisturí. Y también lo que buscamos con esto es un equilibrio entre la coagulación y la hemorragia. Muy bien. Para que el proceso de coagulación pueda llevarse a cabo, tenemos una cascada de la coagulación, justamente que lo que busca que es, busca actuar, busca activar tanto el factor tisular, el factor del fibrinógeno y el protrombina. Tiene una vía extrínseca que depende del factor tisular y una vía de activación intrínseca o por contacto. Todos estos convergen en una vía común que es la vía 10A, el factor 10A y el factor 5A. Cuando por razones congénitas o cuando tenemos algún cuadro séptico o alguna neoplasia que esté comprometiendo la función del hígado, algunos de estos factores fallan y el paciente puede llegar a tener problemas para poder coagular de forma correcta. También lo que es la deshidratación, también factores como la presión arterial pueden incidir en el tiempo de coagulación. Entonces, haciendo un breve resumen, tenemos una fase vascular donde hay una lesión del endotelio, el vaso sanguíneo se retrae, busca contraerse por la musculatura lisa de las paredes vasculares. Esto genera una hemostasia primaria con el tapón plaquetario y esto se fortalece con la presencia de los coágulos de fibrina. La sangre es un tejido vivo, un fluido que tiene células vivas que podemos básicamente clasificarlas
en una serie blanca, una serie roja, el plasma y las plaquetas. Nuestro organismo, dentro de sus componentes, pueden tener un 55% de presencia de plasma y podemos tener un 45% de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen la función del transporte de oxígeno a los diferentes tejidos y la recolección del dióxido de carbono para todo lo que es el proceso respiratorio a nivel pulmonar. Los glóbulos blancos, haciendo un grosso resumen, actúan dentro del sistema inmunitario y las plaquetas son las que ayudan a la coagulación en caso de situaciones de sangrado. ¿Qué síntomas generales podemos tener? Hay una gran variedad de síntomas. Entre los más resaltantes podemos mencionar el sangrado, podemos mencionar el dolor en la zona afecta justamente por las terminales nerviosas que se pueden ver perjudicadas, una hinchazón, puede tener moretones, debilidad y fatiga muscular, podemos tener mareo o desmayo por la falta de oxígeno y un pulso rápido de un corazón que está trabajando en búsqueda de compensar las pérdidas dentro del sistema circulatorio. Podemos hacer una evaluación clínica de estos síntomas. Buscamos signos de pérdida de sangre. En los casos que sea una herida abierta, buscamos de forma superficial. En el caso que sospechemos de una lesión interna, de un daño interno, buscamos hematomas, buscamos sangre en orina o buscamos sangre en heces. También podemos encontrar hemóptisis cuando el paciente tose y expulsa sangre. Los signos vitales siempre se van a ver comprometidos. ¿Por qué? Porque están en una fase compensatoria, principalmente la taquicardia, la taquipnea, en donde busca compensar el déficit de oxígeno que la sangre no puede estar transportando. Hay que indagar también el historial médico dentro de las posibilidades, evaluar antecedentes patológicos como insuficiencia cardíaca, tipo de medicación que el paciente consume, por ejemplo, anticoagulantes orales. Esto es muy importante porque como vamos a ver más adelante, eh, los tipos de respuesta que vamos a darle también depende del tipo de antídoto que se le va a administrar al paciente para ese tipo de medicamento. Es muy importante que una vez que tengamos un ingreso hospitalario, avanzar con las pruebas de laboratorio. Vamos de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, un hemograma completo para evaluar el recuento de glóbulos rojos, para evaluar el hematocrito, para evaluar la proporción de glóbulos blancos y plaquetas, el recuento de plaquetas, el tiempo parcial de tromboplastina. Con esto evaluamos la vía intrínseca de la coagulación. Buscamos los diferentes factores de la coagulación. Si bien es un poquito complejo, hay lugares donde de repente cuentan con estos recursos para la identificación de los diferentes factores de la coagulación que se pueden encontrar comprometidos. Podemos ver un tiempo de protrombina que nos describe las condiciones de la vía extrínseca de la coagulación, un examen de agregación plaquetaria y el tiempo de trombina, que es la que mide la velocidad en la que se forma un coágulo. Como vamos a ver más adelante, eh, la respuesta que podemos ofrecerle a un paciente, cerramos con el tratamiento definitivo. Ese tratamiento definitivo va a descansar sobre los pilares de cómo entra laboratorialmente ese paciente y la respuesta que este paciente va teniendo dentro de las 12, 24 a 72 horas. ¿Por qué? Porque este paciente, aparte de todo el volumen que debe de estar recibiendo, los componentes sanguíneos que tienen que estar recibiendo, también tiene que ir como tratamiento coadyuvante los medicamentos antifibrinolíticos. Son muy útiles también la ecografía, la tomografía y la endoscopía buscando la presencia de sangre en, en otras partes del organismo.
Y también es muy importante la tipificación sanguínea. La tipificación sanguínea que nos va a permitir identificar los tipos de sangre que tienen nuestros pacientes y el factor RH que acompaña a estos pacientes de esa manera para poder ofrecer opciones de transfusión de sangre para estos pacientes. Esto vamos a estar profundizando más en lo que es el protocolo de seguridad transfusional que nos va a enriquecer la licenciada Benjamina sobre cómo vamos a trabajar, pero es muy importante que puedan conocer los diferentes tipos de factores y la compatibilidad entre cada grupo sanguíneo. Bueno, esto es un pantallazo, una introducción a los principales mecanismos fisiológicos que intervienen dentro de lo que implica la respuesta del organismo ante situaciones de hemorragias. Ahora bien, ¿qué es lo que le hace particular a las hemorragias? Podemos tener diferentes tipos de hemorragias con diferentes tipos de pérdidas. Y lo que yo veo muchas veces es que estas situaciones se subestiman en muchos lugares o se demora el tiempo de transfusión o de repente puede que no haya unas buenas políticas de donación de sangre. De hecho, que cuesta mucho. Yo no sé en el Perú, pero acá cuesta también bastante conseguir donantes. Pero más allá de la reposición de componentes sanguíneos, ¿cómo administramos los volúmenes? ¿Qué tipo de volúmenes le administramos a estos pacientes? Entonces, es importante aclarar antes de continuar que el éxito de la reanimación de este tipo de pacientes no implica sobrecargarle con volumen, implica cargarle en base a objetivos, en base a parámetros, y estos objetivos y parámetros son clínicos y laboratoriales, como vamos a verlo más adelante. Estos datos son del PHTLS de la 10ª edición, donde en base a un estudio a 714 millones de personas accidentadas y registradas alrededor del mundo, y es con el transcurso del tiempo, en base a los tipos de respuesta que uno ofrece, tiene una cierta disminución en un 19 a 5%. ¿Qué es lo que produce el trauma? Más allá de condiciones clínicas donde existan trastornos neurológicos, donde existan compromisos respiratorios, lo que a los efectos de este taller vamos a evaluar es la hipovolemia, es la redistribución del flujo sanguíneo con la consecuente acidosis metabólica que genera en el organismo esa falta de líquido y la acumulación de hidrogeniones. Lo que nosotros buscamos es una correcta reposición para evitar esa progresión a un shock hemorrágico irreversible y que nos lleve a una situación catastrófica que es la falla multiorgánica. Eh, esta hemorragia pone en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad hemodinámica. eh, Dicta mucho la capacidad de respuesta prehospitalaria, porque cómo actúa el sistema prehospitalario, así como le estaba mencionando, posteriormente va a incidir en el pronóstico del paciente y también exige necesidad de maniobras salvadoras como una cirugía urgente, una angioembolización y también entender que los mecanismos de acción traumática están asociados a mecanismos de liberación de alta energía. Entonces, es una situación crítica que demanda una atención compleja, que pone a prueba los sistemas de emergencias y que a su vez su resolución es un indicador de cómo estamos, es como un control de calidad dentro del sistema de respuestas que pueda ofrecer el sistema de salud para estos casos. Cuando tenemos trauma, hay una redistribución del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Por la pérdida de líquido que llega a un shock hemorrágico que puede ser irreversible. Este shock trae consigo la acumulación de hidrogeniones, trae consigo vasoespasmo, hay hipoxemia,
Y también puede encontrarse otros factores como la falta de irrigación a órganos vitales y posteriormente la falla renal, la falla cardíaca y también el deterioro neurológico. Esto exige mecanismos de acción muchas veces traumáticos para mejorar una repercusión fisiológica, para activar un protocolo de hemorragia masiva y la necesidad de maniobras salvadoras. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En base al caso que se me presenta, analizo el mecanismo de lesión traumático. Veíamos en las diapositivas anteriores, por ejemplo, un caso tan inocente como colocarse mal el cinturón de seguridad, que mucha gente, nosotros mismos capaz no nos demos cuenta, pero imagínense un impacto, una física del trauma donde yo tenga un daño en la vejiga, por una vejiga cargada, que yo tenga un trauma abdominal cerrado, una laceración renal, un desgarro a nivel muscular, por ejemplo el psoas, un desgarro interno. Entonces todo eso tiene su repercusión fisiológica que yo tengo que buscar las estrategias primeramente para identificar y en segundo lugar para iniciar lo que son la necesidad de estas maniobras salvadoras y el protocolo de hemorragia masiva. En el prehospitalario es muy conocido la, esta, ca- esta capacitación que es conocida como Stop the Bleed o detener el sangrado, que es muy dirigido a lo que es la medicina prehospitalaria en casos de trauma. Es ampliamente utilizado principalmente en medicina de combate, es la columna vertebral de lo que es el TCC y hace mucho hincapié en la evaluación inicial, en el uso de torniquetes, en el uso de compresas, en el uso de insumos prehospitalarios para contención del sangrado y básicamente cada sigla representa un paso a seguir dentro de lo que es dentro de lo que es los pasos a seguir, pero en inglés. Por ejemplo, la S es la búsqueda, search, búsqueda de riesgo en paciente con riesgo de coagulopatía. Mencionábamos que al momento que el paciente va perdiendo volumen, esto puede generar trastornos también en el sistema de la coagulación, empeorando la situación clínica del paciente. La T, donde uno busca tratar el sangrado y la coagulopatía en el menor tiempo, en el menor tiempo posible, tiene que observar la respuesta de las intervenciones, el uso eficiente del torniquete, de las compresas. Incluso, como vamos a ver más adelante, hay otras técnicas que incluyen, por ejemplo, el uso de sonda vesical, que puede ser bastante útil a la hora de contener un sangrado y prevenir el sangrado secundario a la coagulopatía. Tengo que establecer medidas para evitar que eso vuelva a resangrar, que eso vuelva a comprometer y de una forma peor la situación clínica del paciente. Entonces, tengo que detener esa fuente del sangrado. Es muy importante estimar la pérdida de sangre. ¿Por qué? Porque en base a eso voy a determinar el volumen de soluciones que le voy a estar administrando, el volumen de fluidos que le voy a administrar al paciente y el volumen de concentrado de glóbulos rojos y plasma que le voy a estar pasando al paciente, porque este va a requerir, puede llegar a requerir una transfusión masiva. Y por supuesto, detección selectiva y seguimiento de la coagulopatía que este paciente puede presentar. A la hora de hacer la evaluación inicial del trauma, las nuevas guías recomiendan esta nueva nomenclatura. Muchos, principalmente que están en el prehospitalario, manejan esto. Eh, Muchos de los que no, capaz va a ser un concepto nuevo, que lo que anteriormente era A, B, C, D, E, a hoy ya por delante de la A tenemos la X. La X que es el control de hemorragias exsanguinantes
con el material adecuado. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi vía aérea permeable, pero yo no me estoy dando cuenta que mi paciente tiene una amputación traumática, ese paciente está perdiendo grandes volúmenes de sangre. Entonces yo no estoy haciendo una buena evaluación y una buena intervención del paciente. Muchas veces buscamos apegarnos a las guías, pero las guías son, así como dice su nombre, guías. Cada situación capaz puede diferir un poco de lo que se plantea en dichas guías. Entonces, dirigido a eso, a hoy se maneja este concepto que previo a la evaluación de las vías aéreas, uno tiene que buscar la presencia de hemorragias exsanguinantes. Las vías aéreas, como bien sabemos, tienen que estar abiertas y permeables, cuidando siempre el control de la columna cervical. Tiene que haber una buena ventilación. ¿Qué quiere decir ventilación? Ventilación es la circulación de aire a través de las vías respiratorias y esto me va a permitir la oxigenación. La oxigenación ya es la difusión del gas oxígeno a través de los alveolos pulmonares. La circulación evalúa a través del control del pulso y algo que muchas veces nos saltamos que es dentro de la semiología, el relleno capilar, el relleno vascular, que me va a dictar qué tan chocado, qué tan perdido de líquido está mi paciente y eso me va a ayudar a hacer una intervención precoz en el mismo, ¿verdad? Ya en este punto, con los insumos a mano, podemos establecer un acceso vascular y de esa manera identificar también el ritmo de infusión, el ritmo de reposición de líquidos que este paciente va a estar recibiendo. Es muy importante la escala de Glasgow, la escala para evaluación de déficit neurológico. Eh, Muchas veces la situación, el escenario, principalmente en el ambiente prehospitalario, nos complica hacer una evaluación de Glasgow adecuada, pero por lo menos preguntarle el nombre al paciente, cómo se llama, cuántos años tiene, evalúo la condición de conciencia y evalúo también si ese paciente puede hablar, si puede estar respirando, si aqueja algún dolor, molestia o si de repente tiene cierta dificultad para respirar. Y por supuesto, la exposición. ¿Qué es lo que yo busco con la exposición del paciente? A veces evaluamos al paciente mirando boca arriba. ¿Y qué pasa? Nos saltamos examinar de repente si no tiene un bolet costal, si es que no tiene hematomas en la región posterior del tórax, en flancos. De repente el paciente está lúcido y llega al hospital ya en paro porque de repente nos saltamos un neumotórax, nos saltamos un taponamiento pericárdico o de repente un trauma de abdomen cerrado que cursa con un sangrado importante. Entonces es vital completar todos estos pasos desde la X a la E. En el TCC usan un score más básico, más corto, llamado score match, de marcha, ¿verdad? Sobre la marcha evaluar hemorragias masivas, aquellas que son potencialmente mortales, evaluar las vías aéreas y establecer una vía aérea permeable, la respiración, donde busco retirar cualquier tipo de cuerpo extraño, descomprimir algún neumotor a tensión y establecer un soporte ventilatorio con una buena oxigenación. Evalúo la circulación, ya en el caso de requerir, puedo establecer sobre la marcha, ¿verdad? La administración de fluido a través de una vía intravenosa. Y nosotros acá en el Paraguay tenemos un clima bastante cálido, pero no estamos ajenos a tener casos de hipotermia, principalmente en el ambiente laboral y en épocas de estaciones de invierno, donde sí podemos llegar a tener pacientes que puede estar con necesidad de cuidados especiales para prevenir la hipotermia y para prevenir lesiones de hipoxia o deterioro de la lesión cerebral. Muy bien. Manejo local del sangrado. Vamos de lo superficial a lo más profundo.
de lo básico a lo complejo. Eh, Primeramente, por supuesto, identificar el lugar del sangrado, comprimir y limitar el área de sangrado, usar un torniquete en las lesiones abiertas en las extremidades. El tema del torniquete es muy conocido en el ambiente hospitalario, prehospitalario, pero ya me tocó ver gente que no sabe usar torniquete y que lleva mucho tiempo haciendo medicina prehospitalaria, como así también en el ambiente hospitalario, gente que no conoce torniquete, capaz porque nunca le tocó ese tipo de pacientes, ¿verdad? Es un elemento muy simple. Lo importante, por sobre todas las cosas, es que sean torniquetes de calidad, que tengan las dimensiones adecuadas de acuerdo a las extremidades en las que las vamos a estar utilizando y, por supuesto, que sean bien ubicadas, siempre más proximal entre la herida o entre la lesión y el área del corazón. Y también es muy importante saber usar eh, la faja pélvica. La pelvis que tiene, una vez que tenga una lesión, puede representar un daño potencial muy importante porque tiene una pérdida grande de sangre. A la hora puede llegar a perder entre 1.500 a 2.000 litros de sangre. Es un volumen bastante importante y requiere de una adecuada colocación de una faja pélvica. Y esa movilización del paciente mismo implica altos criterios de los intervinientes. Estas heridas también pueden estar empaquetadas. ¿Qué quiere decir empaquetadas? Podemos utilizar materiales como una gasa, una compresa que preferentemente puede tener vaselina. Como pueden ver en el gráfico, la forma correcta es la de identificar el área de lesión, exponer, preparar los materiales y sin retirar el dedo, uno va cargando con la gasa el área de la herida y posteriormente va comprimiendo. Puede ser 3 a 5 minutos, pueden ser tiempo más, tiempo menos, preferentemente tiempo más. Y esto tiene que ir cerrado hasta el momento que pueda ser evaluado por el médico dentro del servicio de urgencias. Podemos llegar, en el caso de podemos llegar a estimar la cantidad de sangre que pierde el paciente. La pelvis, al ser un hueso plano, grande, principalmente en las mujeres, acumula mucha cantidad de sangre y esta puede ir desde 2.000 a 4.000 litros de sangre de pérdida estimada en una hora. Esto es rapidísimo. De ahí la necesidad de conocer los protocolos de intervención y aplicarlos de forma correcta. Fractura de múltiples costillas. Solamente de la costilla puede ir de 1.000 a 1.500, pero no olvidemos que esa costilla fracturada también puede perforar el pulmón o también puede llegar a lesionar los vasos intercostales. ¿Verdad? Entonces ese proceso puede ser más acelerado y puede empeorar la condición del paciente. La fractura de fémur va de 1.000, tenía que ser 1.500, perdón. Los diferentes huesos largos pueden ir de 500 a 1.500. La columna vertebral puede ir de 300 a 1.000. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis porque hablábamos al principio que no todo es trauma. Hay que también entender que podemos tener tumores benignos de origen hemático en los cuerpos vertebrales que una vez rotos pueden llegar a fracturar el cuerpo de la vértebra y generar un sangrado bastante importante, que puede ir de los 300 a los 1.000. Y también el cúbito y radio de los huesos solos puede ir desde los 100 a los 500 ml, pero no olvidemos que estos también pueden afectar paquetes vasculares más importantes y con ello un sangrado mucho más grave. Otra de las principales causas de ingresos por hemorragia al servicio de urgencia es la epistaxis. La epistaxis en su mayoría de las veces ocurre
en aquellos pacientes que tienen malformaciones vasculares a nivel de las fosas nasales y estas pueden tener pérdidas de sangre hacia adelante o hacia atrás, donde podemos casi clasificarlos como una hemorragia nasal anterior o posterior o anteroposterior. Este tipo de clasificación nos va a permitir diferenciar el tipo de tratamiento que podemos ofrecerle al paciente en cada caso. Acá tenemos una sonda especial para este tipo de pacientes. Eh, es más para taponamiento nasal posterior, pero ¿qué pasa? No todos los hospitales vamos a encontrar este tipo de sonda y mucho menos podemos comprar de una farmacia a las 2 de la mañana. Por eso les puse la foto de un paciente en el cuadro inferior donde pueden apreciar una sonda Foley común. También se puede hacer con una sonda Foley. Se introduce esta sonda que tiene que estar vaselinada, por supuesto, vaselinada o con silocaína en gel. Esto va hasta la base de la nasofaringe, se carga con solución fisiológica y se hace la compresión de hacia atrás. Esto se estira, se le hace un nudo y queda compresa esa parte esta parte de la nasofaringe o de la pared posterior eh, de las fosas nasales. Ahora, también podemos tener una situación donde tengamos un sangrado originado en la parte anterior de las fosas nasales. Esto podemos resolverlo de repente con una compresión externa. Si con eso no cede, entonces podemos una gasa vaselinada. eh, si no tenemos una gasa vaselinada, podemos usar también preservativos. Se introduce las gasas dentro del preservativo y esto vamos ingresando de esta manera para poder realizar esa compresión de esos vasos comprometidos. Entonces, acá tenemos un ejemplo, pero ¿qué pasa cuando el sangrado es muy importante y ya requiere de ambas técnicas? Pues bien, usamos ambas técnicas. Usamos el taponamiento nasal posterior y también el anterior. En estos pacientes es muy, muy importante establecer la cantidad de pérdida de sangre porque también puede ser muy grande. Consultar los antecedentes patológicos, principalmente los que vayan asociados con hipertensión arterial, controlar la hipertensión arterial para disminuir la presión a nivel de esos vasos y permitir que la presión hidrostática vaya disminuyendo y favorezca la formación de los coágulos. Es muy importante también consultar si estos pacientes están anticoagulados. Nosotros recibimos muchísimos casos de pacientes ministrales, principalmente para las heridas penetrantes, podemos usar una sonda Foley, eh, donde de repente no nos permita meter una gasa, una compresa, entonces podemos introducir una sonda Foley, insuflar y de esa manera ejercer presión en el área afecta y eh, decía un maestro de supervivencia, la naturaleza te da todo, pero tenés que conocer. O sea que muchas veces tenemos los recursos en nuestro servicio, pero hace falta un poquito de ingenio para poder resolver muchos de estos problemas. Hasta este punto, hasta acá, hablamos solamente de detener el sangrado. Detuvimos el sangrado, entonces, ¿qué queda? Queda reponer lo que se perdió del líquido. Es muy importante conocer cuáles son los recursos que tenemos para ese efecto. Normalmente podemos contar con una solución fisiológica de cloruro de sodio. Acá en Paraguay tenemos el que es al 0,9%. La solución Ringer lactato, que es una solución hipotónica, y las soluciones glucosadas que pueden ser de glucosa al 5 o al 50%. Podemos tener también soluciones coloidales, pero
por lo menos para estas situaciones no se recomiendan por el riesgo de las alteraciones renales y alteraciones en la cascada de coagulación. Esas son las herramientas que puedo tener, pero también es muy importante que yo sepa que para poder restaurar la perfusión tisular necesito primeramente oxígeno. El paciente tiene que estar bien oxigenado. ¿Por qué? Porque al perder mucha sangre perdió su sistema de transporte. Necesito un protocolo de transfusión masiva. Esa transfusión tiene que tener compatibilidad sanguínea. Tengo que saber aproximadamente cuánto perdió de sangre y en base a eso ir reponiéndole y tengo que controlar estrictamente el hemograma y el lactato de estos pacientes. La reposición de fluidos y conocer también otras medidas que el paciente puede requerir. ¿Qué otras medidas puede requerir este paciente? Este paciente puede requerir, por ejemplo, el uso de inotrópicos. Es muy importante definir qué tipo de inotrópicos, si con la adrenalina la noradrenalina o norepinefrina es suficiente, si con esta no es suficiente, puede requerir de adenosina, o si de repente es un cardiópata, ya requiere de dobutamina, o al estrés que este estuvo sometido, hizo alguna lesión miocárdica que le gatilló una arritmia, entonces requiere la infusión de antiarrítmicos. Entonces, a esto se refiere con otras medidas. Yo necesito restaurar esa perfusión tisular para que todo lo que venga después sea exitoso. Se prioriza en trauma el uso del lactato Ringer por encima de la solución fisiológica. ¿Por qué? Porque tiene un menor riesgo de acidosis hiperclorémica, tiene un mejor manejo de la volemia y también en el caso de que yo tenga un paciente con lesión encefálica, me previene que en ese paciente yo pueda empeorar el edema cerebral por cuestiones de ósmosis. La Sociedad Mexicana de Medicina Crítica en el año 2024 había hecho un estudio justamente sobre esto y encontraron evidencia de que justamente la solución fisiológica empeora en casos de traumatismo cráneoencefálico y perdón, no existe un consenso de que haya una reducción de la mortalidad en el caso de estos escenarios, ¿verdad? Que por esa razón se recomienda más que nada el uso de lactato Ringer, tanto en el trauma como también situaciones como la sepsis, situaciones como insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, que puedan estar asociadas. ¿Qué pasa? Muchas veces dentro de la adrenalina de la guardia y la adrenalina de la atención de estos pacientes, no medimos el tiempo y no medimos el volumen que le estamos administrando a estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante recordar que volumen no es sinónimo de perfusión. Necesitamos que eh, tenemos que regirnos por parámetros clínicos, parámetros laboratoriales, incluso imágenes que se pueden hacer a la cabecera del paciente como un focus de trauma. Entonces es muy importante entender que volumen no es sinónimo de perfusión. La reposición correcta de estos fluidos, entonces, ¿qué es lo que hace? Recupera el shock y nos previene la explosión de esta bomba que es el shock hipovolémico. Ahora bien, pasamos a la reposición de sangre. Es muy importante entender dos cositas. ¿Por qué reponemos sangre y por qué no reponemos soluciones coloidales? Porque las soluciones coloidales no transportan oxígeno y sangre se repone con sangre. Eh, Tenemos una herramienta muy interesante que es la TASH Score, que es una escala predictora de transfusión masiva donde evalúo el género, la presión arterial, la hemoglobina, la frecuencia cardíaca, el exceso de base, la IFAST
la fractura de pelvis y fractura de fémur. Estos dos últimos justamente por ser los huesos que tienen mayor cantidad de sangre. Entonces, estos parámetros yo evalúo y a partir de 24 este paciente necesariamente tiene que recibir transfusión masiva. ¿A qué nos referimos con transfusión masiva? Estos pacientes de entrada tengo que usar el protocolo 1-1-1. Un volumen de concentrado de Matías, un volumen de concentrado de plasma y un volumen de concentrado de plaquetas. Esto de entrada. Ya después vamos a ir analizando lo demás, pero al tener un TASH mayor a 24, necesariamente estos pacientes tienen que tener un protocolo 1-1-1. Diferentes guías como la ATLS, la EAST y la ERC 2025 recomiendan individualizar la fluidoterapia según la respuesta hemodinámica y según el tipo de lesión. A eso nos referíamos por resucitación por objetivos. Se le tiene que monitorizar a estos pacientes principalmente la presión arterial media, el lactato sérico y por supuesto el gasto cardíaco. Podemos clasificar el shock hemorrágico. eh, para las guías ATLS del 2025 se mantiene el mismo score. En clase 1 tenemos una pérdida menor al 15%, clase 2 entre 15 a 30, la clase 3 entre 30 a 40 y en la clase 4 ya una pérdida mayor al 40%. Entonces, lo que estábamos diciendo desde el principio, la fluidoterapia debe ajustarse al grado de pérdida de estos pacientes. En este punto podemos discutir ciertas controversias. El uso de cristaloides versus cristaloides balanceados versus salino. Preferentemente siempre, como estábamos diciendo, en base a los objetivos que estamos buscando, buscar el momento del inicio de la transfusión masiva, justamente evaluando la respuesta del paciente y los límites de la hipotensión permisiva. ¿Qué quiere decir hipotensión permisiva? Si yo le bombeo con toda la batería de líquidos que tenga al paciente, no le permite a los vasos sanguíneos a formar los coágulos de fibrina. Entonces yo necesito que esa recuperación de la tensión arterial sea gradual, de manera a que permita reponer volumen y que permita también la formación de los coágulos. Y así tenemos un esquema. Esta hipotensión que puede estar inducida por trauma exige volúmenes de líquidos restringidos, exige una hipotensión permisiva y esto me lleva a un trauma que puede estar controlado, o sea, con el control del sangrado siempre y cuando esté con una presión arterial sistólica entre 80 a 90 milímetros de mercurio hasta su control quirúrgico. ¿Qué es lo que yo prevengo con esto? Prevengo el desalojo de los coágulos. Hay que entender que el coágulo se va a formar y tiene que ayudar a reconstruir esa pared, pero que también ese coágulo puede embolizar y me puede llevar a otras complicaciones como una embolia en extremidades o puede causar una embolia cardíaca o embolia a nivel cerebral. Eh, el exceso de fluidos entonces también puede agravar esta triada que es hipotermia, acidosis y lo que estábamos hablando, la coagulopatía, que es a través de la embolización de estos coágulos que se van formando. Entonces, es muy importante saber que los cristaloides isotónicos son fluidos de inicio en los pacientes hiperhipotensos. Estas tienen una recomendación 1A. El uso de soluciones electrolíticas balanceadas evitan a las soluciones salinas. Esto tiene una recomendación 1B. Evitar soluciones hipotónicas en el traumatismo cráneoencefálico severo. Esto tiene una indicación 1B. Y restringir los coloides debido a los efectos sobre la hemostasia. O sea, las soluciones coloidales tienen un efecto
más negativo que positivo en este tipo de condiciones. Dijimos que esa reposición tiene que ir dirigida a diferentes parámetros. El parámetro más importante de todos es la clínica. Esto se ve a simple vista, eh, es rápido, una evaluación rápida, sencilla, el estado neurológico, el estado respiratorio, el llenado capilar que pueda tener un paciente, la presión arterial media, la saturación venosa central en el caso de que tengamos una vía venosa central, la diuresis que presenta el paciente y laboratorialmente, después de lo que es un hemograma, es muy importante la identificación de los niveles de lactato sérico que pueden estar no descendentes, sino que en caída y el exceso de bases. Es muy importante también saber que tengo algunos acrónimos que me ayudan a dirigir mi intervención en estos pacientes. Por ejemplo, las 4D. Saber la dosis, saber la duración, saber cuándo hacer el desescalamiento, cuándo y hasta cuándo, y los tipos de drogas o soluciones que se le va a administrar al paciente. Los cuatro cuándos, cuándo iniciar la terapia hídrica, cuándo detener la terapia endovenosa, cuándo iniciar la desresucitación, o sea, hasta cuándo le voy a estar administrando el líquido para no encharcarle también al paciente, y cuándo detener la desresucitación. También tengo que saber que tengo cuatro fases. Perdón, una fase inicial o de rescate. Hay que saber que estamos hablando de mayor a menor volumen. En la fase inicial o de rescate soy más agresivo, eh, se le induce mayor volumen de fluidos al paciente dentro de las 24 horas. Una vez superada esa fase inicial o fase de rescate, yo ya tengo mis datos de gasometría, mis datos de hemograma, ya tengo un control de diuresis dentro de esas 24 horas que me permite, ¿qué cosa? Optimizar. Una vez que ya optimicé la condición del paciente, puedo hablar de una estabilización dentro de las 72 a las 110 horas. Una vez que ya le estabilicé a ese paciente, entonces ya puedo desescalar o desreanimar la condición clínica del paciente cuando ya supero esas 110 horas críticas por las que atravesó ese paciente. Errores comunes que se pueden presentar puede ser una reposición excesiva de volumen, un uso indiscriminado de coloides si es que se administra, y falta de control de temperatura. Falta de control de temperatura. Muchas veces ese paciente entra a urgencia, estamos con el acondicionador de aire en 16, 18 y el paciente está chocado. Nos llama la atención que no se le capta la saturación de oxígeno y esto obedece justamente a que ese paciente está chocado y en hipotermia. Entonces, hay una falta de control de temperatura. Le agregaría a esta diapositiva y sería muy oportuno también la falta de control de glicemia, porque muchas veces ese paciente está en ayuno prolongado y se somete a una situación de estrés, hay un alto consumo de glucosa y este paciente puede estar hipoglicémico, hipoglucémico y nosotros podemos saltarnos esa condición clínica. Entonces, hasta aquí hablamos de fisiología, hablamos de cómo contener esa hemorragia, hablamos de cómo reponer esa hemorragia, hablamos de cómo monitorizar esa hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Nos faltarían los coadyuvantes. ¿Cuáles serían los coadyuvantes? Los medicamentos que podemos utilizar para eh, ser más eficientes en la contención de ese sangrado que puede ser potencialmente mortal para ese paciente.
Entonces, investigando un poquito, la guía europea sobre el tratamiento de hemorragia mayor y coagulopatía, esta guía es de marzo del 2023, es una de las guías más actualizadas. Eh, Habla de que no se puede ofrecer hasta este momento una recomendación o sugerencia clara a favor o en contra de productos sanguíneos prehospitalarios. ¿A qué se refiere con productos sanguíneos prehospitalarios? Principalmente aquellos que se usan en TCC para antisepsia y para contención de hemorragia a nivel local. Entonces, hasta ahora no hay datos a favor ni en contra de los mismos. Eso es lo que se tiene a la última actualización. Se recomienda la monitorización temprana y repetida de la hemostasia, la crisis del paciente de ingreso. Eh, Se recomienda evitar de forma rutinaria dispositivos de función plaquetaria, o sea, no de entrada abusar con el uso de plaquetas. Se recomienda el uso de agentes hemostáticos tópicos. Hay muchas, principalmente en el ambiente prehospitalario, tenemos esponjas, tenemos compresas que vienen con agentes hemostáticos, que estos también pueden estar acompañados con otras medidas quirúrgicas. Estos tienen recomendación de grado 1B. Y aquí está el gol estándar. Recomendamos la administración de ácido tranexámico al paciente con sangrado o riesgo de sangrado significativo lo antes posible. Esta medicación actúa en la fase inicial del sangrado y a nivel endotelial, facilitando la formación de los coágulos de fibrina. Entonces, por eso se recomienda, tiene una indicación de grado 1A y se recomienda que se administre dentro de los 10 minutos de ingresado al paciente o de asistido al paciente en el ambiente prehospitalario. Entonces, se recomienda la administración y que no se esperen los resultados eh, laboratoriales. Eh, Se recomiendan las medidas de seguimiento. No se recomienda el uso de factor de coagulación 7 activado recombinante para el tratamiento de primera línea. En primera línea, eh, tenemos el uso del ácido tranexámico. Si ese paciente tiene una lesión superficial y tiene comprometido vasos capilares, se podría usar etamcilato. Ahora, ya cuando eso no funciona, ya cuando tenemos anticoagulantes orales, podemos usar, principalmente en el caso de la warfarina, eh, vitamina K. Podemos usar vitamina K. No se recomienda el factor 7 recombinado. Eh, para la reversión de anticoagulantes orales que son dependientes de la vitamina K, paciente con traumatismo hemorrágico, se recomienda reversión de los anticoagulantes, todos aquellos que sean dependientes de la vitamina K. Eh, También el uso de inhibidores del factor 10A y si el sangrado pone en peligro la vida, sea por efecto de apixaban o rivaroxaban, se sugiere el uso de reversión con andexanet alfa. Particularmente yo no conozco este medicamento en nuestro medio, capaz que haya. En el caso que no haya, se recibe con endoxaban, perdón. Podemos usar también, abordar también anticoagulantes orales que utilizan medicamentos inhibidores de la trombina. Estos pueden usar aquellos que son, que tienen niveles plasmáticos. Y para la tromboprofilaxis, principalmente en la mecánica, es importante evaluar los riesgos de sangrado, evaluar la tromboprofilaxis farmacológica combinada para aquellos pacientes después de haber tenido sangrado. Y también es interesante saber que de repente yo puedo tener un paciente, por ejemplo, un fibrilado crónico o un paciente con una insuficiencia vascular periférica que requiera una tromboprofilaxis precoz al momento de estar internado.
Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Una vez estabilizados y superadas esas 24 a 48 horas, a partir de ahí, ya con el cuadro estable, se podría iniciar eh, la tromboprofilaxis de estos pacientes. Entonces, cerrando y para llevar, vamos a priorizar siempre el control de sangrado, evitar la sobreexpansión de volumen, tener una fluidoterapia restrictiva y por sobre todo guiados por objetivos, como estábamos diciendo, el lactato, el hemograma, excesos de base. No mencionamos, pero también es muy importante el control del bicarbonato. Entonces, esos son objetivos que tienen que ser el norte en el tratamiento de estos pacientes. El uso de antifibrinolípticos, el ácido tranexámico es de primera elección y la anticoagulación puede iniciarse dentro de las 24 o 48 horas posterior a la resolución del sangrado. Bueno, hasta ahí y antes de pasar con la compañera, la licenciada Benjamina, que nos va a hablar eh, del protocolo de seguridad transfusional, si nuestro auditorio tiene alguna consulta, queda a su disposición. Traté de no ser muy rápido, pero tampoco muy lento en honor al tiempo. Acá los muchachos madrugan, entonces no les puedo hacer trasnochar. Doctor, no hay Sí, preguntas hasta ahora ni comentarios. Si quiere podemos seguir excelente. avanzando y ya si hay alguna pregunta, le haré saber. Le quiero presentar a la licenciada Benjamina Brites, que es una compañera del área de enfermería de la Universidad Nacional del Caaguazú. Ella es una excelente profesional del área de enfermería, es excelente docente, es muy abnegada con su trabajo y está como encargada del área de seguridad transfusional del hospital donde estamos trabajando. Y sin más tiempo, le cedo la palabra para que nos pueda compartir su presentación. Licen. Muy buenas noches para todos. Es un gusto compartir con ustedes. También fue un gusto escucharlo, doctor. Y también un saludo cordial para todas las personas que nos están oyendo tan lejos de nosotros. Un gustazo compartir con ustedes esta noche. Es el tema que me gustaría continuar con así como estaba mencionando el doctor, en cuanto al control de las hemorragias. Entonces hablaríamos de la reposición y según protocolo del Ministerio de Salud del Paraguay. ¿Me pueden decir si sale bien si sale la presentación? Sí, licenciada, la estamos viendo. Muchas gracias. Muy amable. Bien, entonces, tal como lo decía el doctor, lo importante del manejo de la reposición de la sangre, en Paraguay nosotros tenemos el protocolo del Ministerio de Salud. Y dentro de eso hablamos de la seguridad del paciente, ya que la administración de cualquier hemocomponente para los pacientes no es un acto sencillo, no es una cosa que se pueda crear algún inconveniente al paciente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y en el Paraguay entonces nos guiamos por un protocolo. Es muy importante entonces saber que hay algunos pacientes a los que no podamos tal vez ayudar, pero no hay ningún paciente a quien no podamos dañar. Entonces todas las capacitaciones que uno pueda recibir es demasiado importante porque la transfusión de sangre es algo muy delicado. La resolución número 30 por la cual se aprueba el protocolo de seguridad transfusional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social está en vigencia desde el 2019. Bien, la indicación de la transfusión es muy importante como profesionales de enfermería y todo lo que conformamos un equipo de salud de un servicio. Tenemos que manejar que la indicación de la transfusión es un acto médico. ¿Quién es el que puede indicar?
la transfusión, así como lo explicaba el doctor Roldán, todo lo complejo que es la pérdida de sangre del organismo. Entonces, es un acto médico y es el único que puede indicar las transfusiones de acuerdo a las prescripciones internacionales aceptadas para cada patología a tratar y las guías nacionales o internacionales de uso apropiado de los hemocomponentes. Bien, el consentimiento informado eh, es uno de los ítems muy importantes del protocolo, es el consentimiento informado, en donde el médico es el que debe explicar al paciente y a los familiares todo lo que compete a la transfusión, el riesgo que puede ocasionar, así como también los beneficios que puede lograr y si no lo hace, también cuáles son los riesgos a que pueda correr. También en casos de urgencias y en este caso los pacientes, por ejemplo, a los que se les pueda explicar, entonces se les explica el consentimiento informado, pero hay situaciones de extrema urgencia en el cual el médico toma la decisión y en caso de menores, por ejemplo, necesita la aprobación de los padres o de personas con discapacidad y debe registrar en las historias clínicas tanto el médico así como las enfermeras y las obstetras. Bien, el consentimiento informado, como mencionaba, de la transfusión debe contener todos los datos, tanto del paciente y de la necesidad y de los riesgos, es decir, que el médico le tiene que explicar correctamente al paciente. ¿Cuál es el siguiente paso? Es la solicitud de la transfusión. El médico completará correctamente y con letra legible la solicitud de la transfusión según el formulario establecido. En este caso, nosotros tenemos un formulario del Ministerio de Salud. Las solicitudes que no estén completas o correctamente cumplimentadas serán motivo de rechazo. Habitualmente, eso es lo que sucede en los bancos de sangre, se rechazan entonces cuando no están bien completos o bien legibles los datos. Esta es la solicitud de la transfusión que utilizamos aquí en el Ministerio de Salud, de la unidad de medicina transfusional. La parte superior se colocan los datos sociodemográficos y también después la enfermedad de base y se va llenando según la necesidad. En caso de transfusión de recién nacidos y en pediatría, es súper importante registrar el peso y si corresponde reflejar la edad gestacional del recién nacido. También hay un documento importante, cual es la del listado de verificación para la transfusión segura de los hemocomponentes, especialmente los datos básicos, nombre, apellido, cédula, edad, historia clínica, diagnóstico, antes de iniciar la transfusión. También es importante mencionar que existe también un formulario de notificación de evento transfusional. En el caso de que haya alguna reacción, algún tipo de reacción en los pacientes, se suspende y se registra los datos del paciente y se devuelve a la unidad de medicina transfusional el contenido del hemocomponente con el formulario de notificación de evento transfusional. Bien, ¿cuáles son los estudios pretransfusionales? Acá en el Paraguay nosotros utilizamos, o en la unidad de medicina transfusional, es la unidad que recibe la solicitud hecha por el médico y si el paciente ya está previamente tipificado y si la pesquisa de anticuerpo irregular es negativa, porque acá se controla cada 5 días. Si es que es negativa, se continúa. Si está vencida, hay que hacer también la pesquisa, el PAI que es uno de los que hacemos también. El personal del área procederá a la verificación del grupo ABO. Eso es de inmediato, entonces también se controla tanto de la bolsa y del receptor del hemocomponente.
La última verificación también hay que hacer en la cabecera del paciente. De disponer la pulsera de identificación de pacientes, también se registra la misma, el grupo ABO y el RH previamente validados. Bien, si el paciente no está tipificado, entonces lo primero que tenemos que hacer es proceder a la realización del perfil pretransfusional completo y la verificación del grupo ABO de la bolsa y del receptor igualmente en la cabecera del paciente. La administración de los hemocomponentes. En cuanto a la infusión de las unidades de hemocomponentes, estará a cargo, según el protocolo del Ministerio de Salud, está a cargo del personal de enfermería u obstetricia siguiendo la secuencia. En la mayoría de los servicios lo hace generalmente las enfermeras. Es importante tener en cuenta que identificar activa e inequívocamente al receptor, porque cuidando estábamos hablando de la seguridad transfusional y de la seguridad del paciente. Entonces, hay que asegurar la identificación inequívoca del paciente o del receptor. El personal entrenado, como su nombre lo dice, entrenado, por ende no puede realizar personas que no ha sido entrenado previamente y designado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Debe identificar al paciente como mínimo por dos métodos, ¿sí? Por nombre y apellido y fecha de nacimiento, cédula de identidad, si es que se dispone. Cuando no sea posible, entonces, en el caso de que sea el paciente esté inconsciente o no esté lúcido o es un niño pequeño, entonces se busca otra fuente de información, ya sea con familiares o la pulsera de identificación, comprobando con la etiqueta referida al paciente. Para pacientes que no pueden ser identificados, se debe poner en práctica también hay otro protocolo de identificación correcta del paciente. Bien, en segundo lugar, entonces, comprobar las características del componente sanguíneo. Es nuestra responsabilidad como enfermeras transfuncionistas, entonces, observar el aspecto, que no haya un agregado o hemólisis o del componente, ya sea de glóbulos rojos. En caso de plasma, también es importante corroborar que esté totalmente descongelado. Revisar cuidadosamente el hemocomponente, verificando que la bolsa esté sellada, que no tenga fugas y que tenga las etiquetas correspondientes que detallen el origen de, del día, cuándo fue donado. Todos los detalles debe tener esa etiqueta. El tipo de componente, si es un glóbulo rojo, si es un leucorreducido, fenotipado, lavado, irradiado, o si también algunas veces, aunque en cantidades inferiores, tenemos también personas que reciben unidades autólogas. Bien, también es importante verificar la fecha de caducidad, también la viscosidad, el color adecuado y que estén libres de coágulos y grumos. En caso de que el hemocomponente haya estado sin cadena de frío controlada por más de 4 horas, se debe devolver inmediatamente a la unidad de medicina transfusional. En el tercer lugar tenemos que es importante verificar que el hemocomponente sanguíneo indicado reciba el receptor correcto, porque hablamos de seguridad del paciente. Y también cuando hablamos de seguridad del paciente sabemos que en todo el mundo, en todos los servicios, pueden haber algunos errores humanos. Entonces, por eso es súper importante eh, el que el receptor sea el correcto. Para ello, revisar y comprobar que el receptor y el etiquetado del producto deben coincidir. La etiqueta que viene del banco de sangre o de la unidad de medicina transfusional trae una etiqueta con nombre y apellido del usuario y también entonces se debe comprobar con la identidad del paciente.
Bien, y si son correctos con métodos diversos, identificación mediante pulseras o en su defecto también se puede hacer con dos compañeros o compañeras de trabajo, preguntando a dos personas simultáneamente. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es el control de los signos vitales previo al inicio de la transfusión. No se puede iniciar una transfusión sin haber realizado un buen control de signos vitales, por lo menos la presión arterial, la temperatura, el pulso, es súper importante. No se recomienda la premedicación de rutina al acto transfusional. Esto todavía tenemos algunos inconvenientes en diferentes servicios, ya que hay algunos profesionales que indican, por ejemplo, un analer o un antialérgico previo a la transfusión. Y hay otros que ya están actualizados y ya no utilizan. Pero el protocolo nos recomienda que ya no se utilice la premedicación debido a que puede retardar la aparición de los eventos adversos. En, sí, seguidamente tenemos cuál es importante comprobar la permeabilidad y el buen funcionamiento de la vía venosa. En el caso de que el paciente tenga una vía venosa de varios días, es ideal entonces hacer una vía nueva y que esté bien permeabilizada. La preparación del equipo para la transfusión infusión del hemocomponente tenemos que tener completito como enfermeros y enfermeras que sabemos que hay que preparar todo el equipo para evitar eh, retrocesos en el trabajo. Elegir una vena periférica corta y de buen calibre en caso de utilizar una vía nueva. Respetar el capital venoso eligiendo siempre las más distales, entonces se aprovechan mejor. Procedimiento. En cuanto el personal designado debe tener en cuenta las condiciones de bioseguridad. Debe utilizar entonces guantes, de ser posible, si disponemos de los equipos, entonces tapaboca y también las gafas y todo lo que se pueda para la protección del personal. Es importante en enfermería conocer la velocidad de la infusión de los hemocomponentes en general. ¿En cuánto tiempo debemos de realizar las diferentes transfusiones? En caso del concentrado de glóbulos rojos, la duración de un volumen debería ser un promedio de 3 horas y media. No se recomienda el protocolo de 2 a 4 horas. No enviar todo antes de 2 horas ni sobrepasar 4 horas. Con una velocidad de administración para un adulto de más o menos de 30 a 60 gotas minuto, se podría redondear en 40 a 45 gotas minuto. En cuanto a una unidad de plasma, habíamos mencionado que debe estar totalmente descongelada. La duración debe ser un poco más rápida, sí, de 20 a 30 minutos, con una velocidad de administración de aproximadamente de 125 a 175 gotas minuto. En cuanto al pool de plaqueta estándar, generalmente es de administración rápida. Sí se debe no tampoco menos de 10 minutos, pero sí de 10 a 20 minutos. Un promedio de 15 sería ideal. Entonces, también con una administración rápida de aproximadamente 125 a 225 gotas minuto. En cuanto a plaquetas por aféresis, sí se tarda un poco más, de 30 a 60 minutos, también con goteo rápido. Y las unidades de crío precipitado también debe ser de infusión rápida. De 10 a 20 minutos debe tardar la transfusión con un goteo de 125 aproximadamente. En pediatría también es importante calcular la velocidad de infusión de acuerdo al volumen a ser administrado en un periodo de 2 a 4 horas. No por ser un pediátrico y un recién nacido se debe hacer rápido. Igual rige de 2 a 4 horas. Es importante tener algunos cuidados.
Todo componente debe ser administrado lentamente los primeros 10 minutos, porque es el momento en que la enfermera tiene que estar al lado para ver si no aparece alguna reacción. Y entonces es que en ese momento que tiene que, al iniciar la transfusión, debe hacerlo con goteo lento, más o menos de 20 gotas minuto, y para ver si aparece o no inmediatamente una reacción. Eso tampoco no implica que no pueda aparecer más tarde, pero estar con el paciente controlando con el goteo lento. Observar la aparición de eventos adversos agudos en cuanto a plasma fresco congelado y crío precipitado deben ser de administración, o sea, deben administrarse dentro de las 4 y 6 horas después de haberse descongelado. Por eso es importante verificar la información proveniente de la unidad de medicina transfusional. Generalmente las personas que trabajamos en banco de sangre anotamos qué hora recibió la colega de tal área. Entonces, a partir de ahí se cuenta la hora para la administración. Durante la transfusión es importante tener en cuenta que no se debe inyectar a la bolsa del hemocomponente ningún tipo de sustancia, ni medicamento, ni solución de hidratación, ya sea fisiológico, glucosado u otra sustancia. Si existe la necesidad de ejercer presión, solo se podría utilizar algún presurizador o bombas específicas para hemocomponente. No es correcto presionar con la mano porque podríamos producir hemólisis, y entonces ya no sería, es más seguro, sería perjudicial. En todo momento se debe evitar la apertura del circuito transfusional de manera a evitar el ingreso de microorganismos al paciente. En caso de acceso venoso presente, alguna dificultad, es mejor hacer una vía nueva que forzar la administración a dicha vena. Luego, infundir el producto a temperatura ambiente. Es súper importante también tener en cuenta si el hemocomponente nos llega a las diferentes áreas con un aparentemente muy frío, entonces tratar de tenerlo dentro de las manos para darle más o menos un calor de nuestro cuerpo, porque los últimos protocolos ya no se permiten poner en estufa o en baño María o en ningún. Entonces, nada más tratar de sacarle lo más frío posible para evitar constricción de los vasos sanguíneos. Entonces, tratar de calentarlo con la mano, con la temperatura de la mano. Infundir el producto a temperatura ambiente en las situaciones que sea necesaria atemperar el producto antes de la transfusión. Se podría utilizar algunos equipos, pero en ningún caso en las diferentes, solo en banco de sangre se podría utilizar algunos equipos especiales. En el resto de los servicios generalmente no se encuentra. Entonces no se debe poner ni en baño María ni en ningún otro, otra forma de calentar. En caso de que aparezca algún evento transfusional, ¿qué es lo que la enfermera tiene que saber que debe hacer? Sin necesidad de ir a consultar, si me estoy dando cuenta de que hay un evento adverso, debo tomar esa decisión autónoma de detener la transfusión y luego comunicar. Entonces, detener la transfusión para limitar la cantidad de componente infundido sin necesidad de autorización médica. Luego se comunicará al médico, pero mientras nosotros ya lo debemos detener. Mantener una vía endovenosa bien permeable con solución fisiológica con goteo disponible para administrarle más o menos de 60 a 120 minutos. Mientras recibe eso, podemos ir a avisarle al médico. Avisar, ahí recién en el tercer lugar aparece avisar al médico responsable y controlar los signos vitales. Verificar todos los registros, las etiquetas, las identificaciones del producto transfundido
y del paciente para determinar si éste ha sido o recibida el componente que realmente tenía que recibir. El evento adverso transfusional también, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comunicar inmediatamente la sospecha de un evento adverso. Para eso habíamos mencionado que hay un formulario y seguir esas instrucciones para, según el manual de hemovigilancia. Se debe enviar a la unidad de medicina transfusional la bolsa relacionada con el formulario de notificación. Analizar el evento adverso en comité de calidad de seguridad del paciente en la institución y tomar las medidas específicas una vez establecida la etiología. Esto es importante también mencionar porque a veces hay profesionales que habíamos estudiado, pero después ya se nos van olvidando con el tiempo. Entonces es importante repasar. La selección de sangre del grupo A o adecuada para la transfusión. Si la transfusión de concentrado de glóbulos rojos, por ejemplo, el grupo del paciente es un O positivo o o negativo, ¿cuál le va a ser su primera opción? Siempre va a ser O. Y si su primera alternativa no tiene otra primera alternativa, debe recibir O. No tiene una segunda alternativa en glóbulos rojos. Los pacientes O deben de recibir O. En caso de plasma y otros productos no celulares, en caso de si el paciente es O, si el paciente es O, entonces podría como una primera alternativa recibir AB. En caso de que el receptor, ya sea que va a recibir glóbulos rojos y el paciente es de su tipificación nos ha dado que es un A, entonces la primera opción para el paciente sería otro A. Y su primera alternativa sí sería un grupo O. Su segunda alternativa prácticamente no la tiene. En cuanto a plasma, un paciente con A podría recibir, su primera opción siempre va a ser A y su alternativa podría ser AB. En el caso de un paciente B, entonces su primera opción siempre será B y su primera alternativa podría ser, por supuesto, con estas decisiones lo toman los médicos. Supongamos que no tengan, no se disponga del grupo B, entonces el médico tomará la decisión de ponerle un otro grupo sanguíneo y en este caso su primera alternativa es el O y su segunda alternativa no lo tiene. En cuanto a los plasmas y otros productos, un paciente B, su primera opción siempre va a ser B y su segunda opción podría o su alternativa va a ser AB. Un paciente con resultado de grupo sanguíneo AB, su primera opción siempre será AB y su primera alternativa podría ser A o B. La segunda alternativa podría ser un O y en cuanto a plasmas, un paciente AB siempre va a ser un AB y no tiene ninguna otra alternativa. Debe emplearse un equipo nuevo descartable, también es importante, para la infusión de cada unidad cuando se administren sucesivamente diferentes tipos de grupo. Entonces, vuelvo a mencionar, esa toma de decisiones lo hace el médico. Los grupos sanguíneos, si es que no se dispone del grupo que corresponde al paciente. En cuanto a la compatibilidad según RH, si el paciente es RH positivo, su primera opción siempre será RH positivo y su segunda opción es RH negativo. Por eso es súper importante, queridos colegas y apreciados compañeros, tener en cuenta que no buscar la estrategia de hacerle la tipificación al paciente por más urgente y emergencia que sea. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos nuestro O negativo por un paciente O positivo y no podemos desperdiciar nuestro O negativo en el caso de que dispongamos en stock un O positivo. Por eso es súper importante y tener en cuenta.
Un paciente con RH negativo no tiene otra opción, entonces va a tener que usar un RH negativo y no tiene una segunda opción. Por eso es importante cuidar nuestros pequeños grupos de O negativo para los pacientes específicos de O negativo. Bien, ¿por qué vengo a mostrarle estos grandes personajes de la historia deportiva? Son personas seguramente que no nacieron expertos, se fueron preparando con el tiempo, que está formando equipos de trabajo y entrenando continuamente durante un largo tiempo de su vida. Para jugar un partido, los futbolistas practican varias veces y mientras que nosotros como equipo de salud muchas veces eh, no practicamos ni una sola vez y tal vez podríamos poner en riesgo vidas del paciente. Entonces, es importantísimo trabajar en equipo, trabajar entre médicos, enfermeras y otros que podamos ayudarnos a crecer, ya sea en conocimiento teórico, en conocimiento en la práctica, porque eso ayuda a salvar la vida de los pacientes. Evítese problemas y utilice los protocolos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada, por su ponencia. Por favor, si alguien tiene preguntas, tanto para el doctor Doldán como para la licenciada Brites, puede realizarla a través del chat o puede levantar su mano y con gusto le damos el derecho a la palabra. Bueno, señores, con esto concluimos. Le damos las gracias por su participación, por habernos acompañado en la noche de hoy. Licenciada, doctor, gracias por habernos acompañado la noche de hoy con sus ponencias excelentes. Esperamos verlos por Arequipa. Doctor, un gusto. Licenciada, igualmente, muchas gracias. A todos los participantes, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad.